Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say it's alright. La confianza en Dios, la profunda piedad y el afán misionero de los padres de Santa Teresita de Lisieux se transmitió a sus 5 hijas religiosas. Fray Antonio Benítez, prior de los Carmelitas Descalzos de Valladolid, nos habla esta noche de la fascinante vida de este matrimonio santo. Melquisedec y su relación con la casa de David es el tema que aborda Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre el testimonio de fe y la entrega por la predicación del Evangelio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por estar ahí. Comenzamos. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a sun of love that clings to me. How the thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? Oh, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Esta noche queremos conocer mejor la vida del primer matrimonio que ha sido canonizado junto, el formado por Luis Martín y Celia Guerán, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Para ello nos acompaña el padre Antonio Benítez, que es el prior de los Carmelitas Descalzos en Valladolid. Buenas noches, padre Antonio. Muy buenas noches a usted y a toda la audiencia. Padre, ¿cómo era el entorno familiar de tanto de Luis como de Celia? Pues fíjese que ambos son de familias militares. De hecho, Luis, cuando nace en Burdeos, su padre estaba en España, en la expedición de los 100.000 hijos de San Luis. El heredero de la corona francesa había venido a derrotar a los liberales españoles
y reponer el absolutismo de Fernando VII. Y en el caso de la madre, de Celia, el padre fue militar 10 años, pero después que cae Napoleón, se convierte en gendarme, mientras que el padre de Luis continuó siendo militar con la monarquía borbónica restaurada, el padre de Celia se convierte en gendarme. Son, por tanto, dos familias de mucho orden, dos familias en las cuales los padres se han curtido en las expediciones napoleónicas, que fueron durísimas para la tropa, durísimas, y son dos familias donde se tiene mucho respeto a la ley, pero sobre todo a la religión. Ciertamente, Luis y Celia parece que son más fervorosos, más entregados, más católicos que sus padres respectivos, pero bueno, lo bebieron de sus padres. De hecho, en el caso de Celia, por ejemplo, esto es como una anécdota, ¿eh? Para completar los pocos recursos que tenía el padre de Celia, gendarme jubilado, pusieron una cafetería. Y resulta que la madre de Celia reconvenía a los que bebían mucho alcohol. Entonces no avanzó la cafetería y hubo que cambiar el negocio. O sea, eran personas como muy serias y muy formales, sí. ¿Y ellos cómo se conocen? ¿Cómo se conocen Luis y Celia? Bueno, hay un puente en Alençon. Aprovecho para decir que Alençon es la prefectura, o sea, la capital del departamento de Orne, en Normandía, porque tanto la familia del padre como la familia de la madre de Teresita son normandos, proceden del entorno de Alençon, y cuando ambos, el padre de Luis y el padre de Celia, se jubilan de su vida militar y de su vida de gendarme, se asientan en la ciudad de Alençon. Un detalle, es la capital del departamento de Orne, pero el obispado y la inmensa catedral están en una ciudad como a 24 kilómetros, sé. Es un pueblo pequeñito. Bueno, de hecho, Alençon, cuando nace Teresita, tiene 14.000 habitantes. Es una zona muy rural, hoy mismo no es grande. Tiene la honra de que ahí nació una santa muy grande, ¿no? Pero hoy mismo no es enorme. Y ahí en Alençon vive en la calle de Puente Nuevo la familia de Luis, él, sus padres, un sobrino, tienen incluso pupilas, cosa típico de la época, que las pensiones era que tú vivías en una familia y ahí comías y dormías y pagabas. Y luego en la calle San Blas es donde vive la familia de Celia. Como el pueblo no es muy grande, pues coinciden a veces, coinciden a veces. Entonces hay un puente sobre el río Sart, el puente de San Leonardo, y parece ser que es ahí donde se ven por primera vez. Y a Celia, Luis, que era 8 años mayor que ella, le parece un hombre como muy atractivo, pero no en el sentido de una gran hermosura corporal, sino como, diría yo, muy masculino, muy seguro. Pero sabemos que la madre de Luis ya conocía a Celia, porque Celia, para contribuir a la economía familiar más bien débil, estaba aprendiendo a hacer punto de Alençon, que es una especie de encaje de bolillos con unos hilos finísimos que resultaba en aquel tiempo un gran ingreso. Lo único que requería mucho trabajo y requería mucha pericia, ¿no? Entonces, la madre de Luis, Fanny, y Celia coinciden en un taller de costura donde se aprenden diversos tipos y la madre ya le pareció que era una muchacha adecuada para Luis. Hay que decir que Luis a estas alturas, 35 años, era un solterón, y hay que decir que ya había habido alguna posibilidad de matrimonio, pero dado el carácter de Luis, no le había convencido
Era la hermana de un amigo suyo, pero no le había convencido porque él necesitaba una chica muy entregada a Dios. Y lo mismo pasaba con Celia. Celia, cuando se casa tiene 27 años, también había tenido algún pretendiente, como era entonces, todo muy formal, muy a la distancia, pero ella esperaba a alguien especial. Ella esperaba, aunque era una persona muy práctica, tenía ese punto romántico, ¿no? De que iba a venir no un príncipe azul, evidentemente, sino un hombre para ella. Y ciertamente lo fue. Se ven en el puente y luego ya comienzan a verse. 3 meses duró el noviazgo. Enseguida ambos se dieron cuenta de que para formar un matrimonio santo, porque eso lo tenían claro desde el principio, era uno para el otro. Se casan y empiezan a tener hijos. ¿Cómo fueron los años matrimoniales? Porque por la época y tal no debió ser nada fácil. No. Ellos contraen matrimonio. Esto es una cosa como muy extraña porque van al ayuntamiento. Ya saben que en Francia, como en Bélgica, como en casi toda América Latina, hay que ir primero al matrimonio civil, sea el registro, el juzgado o el ayuntamiento, depende de los países, ¿no? Bueno, pues ellos van al ayuntamiento el 12 de julio a las 10 de la noche. Hacen las formalidades, por supuesto ahí no hay más que unos cuantos testigos, y la boda es a las 12 de la noche, en la iglesia de Notre Dame, donde luego fue bautizada Teresita, porque era la iglesia de la novia. El novio pertenecía a otra parroquia. La boda la hacen, es verdad que no económicamente no estaban las familias no estaban para derrochar, aunque bueno, vivían dignamente y eran familias un poco pequeñas. Ellos tuvieron muchos hijos, pero tenían pocos hermanos. En el caso de Luis habían muerto todos muy pronto. Prácticamente no le quedaba más que un sobrino. Los cuatro, 2 chicos y 2 chicas anteriores habían muerto y en el caso de ella, una hermana mayor que estaba en el convento de Salesa y un hermano pequeño que todavía no había contraído matrimonio. Entonces la boda es como muy sencilla, muy centrada en lo religioso. Eh, el sacerdote que la celebra es el que les ha aconsejado, el director espiritual de él. Y luego efectivamente comienzan a tener hijos y comienzan a tener hijos como era habitual, como eran mis abuelos. Mi padre y mi madre eran muchísimos hermanos y en el pueblo, en los pueblos de España era igual, ¿no? Mm, Primero tienen a María Luisa, porque todos tienen María lo primero, a María Luisa, que luego fue monja carmelita descalza, la hermana María del Sagrado Corazón de Jesús. Luego tienen a María Paulina, que luego fue monja carmelita descalza, la madre, porque esta fue priora muchos años, la madre Inés de Jesús. Luego tienen a Leonia, nuestra querida Leoní. Leonia tenía un temperamento difícil, eh, por varias razones, entre otras porque una empleada doméstica que tenían en casa la maltrataba psicológicamente. Hay varios temas ahí que a tratar. Y ella luego fue monja salesa, o como dicen en Francia, visitandina, monja salesa, con el nombre de Sor Francisca Teresa, y está en proceso de beatificación. Ella vivió como monja salesa 40 años en Caen, la capital de Calvados, del departamento al que pertenece Lisieux. Luego tuvieron a Elena, que murió siendo niña, y fue un dolor muy fuerte para la madre. Y luego vino la gran ilusión. Los niños, tanto Luis como Celia, querían tener hijos sacerdotes y además misioneros. O sea, dárselos a Dios para que fuesen a evangelizar, no retenerlos con ellos. Bueno, pues primero nació María José Luis, que murió muy pronto, y luego María José Juan Bautista, que también murió muy pronto. En aquel tiempo, bueno, esto lo hemos conocido en España hasta los años 50, enfermedades gástricas, enfermedades intestinales. Y luego nace otra niña
María Melania Teresa, la cual también muere pronto y luego nace la novena, la nuestra. María Francisca Teresa. Francisca por San Francisco de Sales. María Francisca Teresa. Al final sobreviven las 5 hermanas. Mueren 2 hermanitas y 2 hermanitos, a los cuales conmemoraba todos los años nuestra querida Santa Teresita el Día de los Inocentes, hacía la fiesta de sus hermanos difuntos, porque como estaban en el cielo, pues hacía fiesta de ellos. Y entonces, como digo, quedan 5 mujeres, de las cuales 4 fueron carmelitas descalzas y una fue monja salesa, y la más pequeña, Teresita, bueno, pues muy pronto se vio que la obra de Dios era grande. Ciertamente, Teresita, como dijo un famoso filósofo, Emmanuel Mounier, es una sagacidad del Espíritu Santo, pero el pozo que le dejaron sus padres es muy importante. Sí, porque al escucharle, pues estos rasgos de la vida, por ejemplo, esto de que los hijos fuesen sacerdotes y misioneros, pues son cosas que indican muy claramente que la espiritualidad de Teresa tiene una raigambre en sus padres. ¿Cómo vivieron la vocación de su hija, Luis y Sí, Celia? sí. Bueno, hay que decir que Luis y Celia favorecieron las vocaciones por el espíritu que ellos tenían. Ya sabemos que la fe se contagia. Perdone que lo diga, es que yo lo digo muchas veces en la iglesia, lo digo, la evangelización de los jóvenes la van a hacer los jóvenes. Unos contagian a otros. Y dicho sea de paso, yo que gracias a Dios confieso a muchos jóvenes, porque la iglesia en la que estoy tiene muchas horas de confesonario, pues es así. Unos contagian a otros. Bueno, pues ocurre así, de una manera muy natural, porque Luis y Celia eran personas nada artificiosas, eran personas que tenían esa palabra, eso que gustaba tanto a Santa Teresa, la de Ávila, llaneza. Bueno, pues ellos con llaneza todas las mañanas se levantan, tenían una empleada en casa, no lo olvidemos, iban a misa. La llamaban la misa de los pobres porque era a las 5 de la mañana. Las personas con cierta categoría, y ellos podían haber sido personas con cierta categoría, porque en un momento dado el negocio de ella, el punto de Alanson, produce lo suficiente para tener bastantes empleadas. Y de hecho él vende al sobrino la relojería para dedicarse solamente al negocio de comercial. Bueno, pues ellos no adoptan el uso burgués de endomingarse cada día para ir a la misa a media mañana, sino que van a la primera misa. Luego, el tema de la atención a los pobres. Esto es algo para ellos fundamental, por supuesto, y esto lo vio Teresita desde el primer día. Cuando se veía a una persona necesitada, aprovecho para decir que entonces no había tantos pobres transeúntes como vemos ahora. Eran personas ancianas, personas alcohólicas, personas que habían perdido el empleo, y entonces se les ayudaba. Y era la misma niña, bueno, cualquiera de ellas. En el caso de Teresita, pues a ella le tocó la que le llevaba la ayuda, la que daba el dinero, o la que daba un trozo de pan, o la que daba un alimento. Eran los mismos niños. Esto de la ayuda a los pobres llegó a un punto en que tuvieron en casa un niño huérfano y tuvieron en casa alguna persona anciana. Eh, lo digo porque siempre dejar entrar en casa nos cuesta mucho a todos, ¿no? Bueno, pues tuvieron en casa alguna persona anciana y algún niño, algunos periodos, claro, algunos periodos. Luego, efectivamente, pertenecen tanto Luis como Celia al apostolado de la oración, pertenecen todas sus hijas. De hecho, Teresita es compatrona del apostolado de la oración, junto con San Francisco Javier. El compatronato se lo dio el apostolado de la oración en 1997.
porque investigaron si era verdad o no era verdad que la niña Thérèse Martin estaba en las listas. Se suponía, pero... Y apareció el documento. Apareció el documento en Alençon, antes de que marchase. Perdón, apareció en Alençon, pero ahora no me acuerdo si el de Teresita en Alençon o en Lisieux, porque son diócesis distintas. Pero bueno, da igual. La cosa es que apareció el documento y es compatrona. Y en el caso misionero, ayudan a la obra de las misiones. Entonces no existía el Domum, pero ya existía la obra misionera fundada por la beata Pauline Jaricot en Francia, y también existía la Santa Infancia, fundada por un obispo francés, Forbal Jackson. Bueno, pues a todo esto pertenecen y ayudan y dan las niñas su pequeña contribución y rezan todos los días por las misiones, para bautizar niños, bueno, como se hacía entonces, como que era lo típico. Dabas una limosna para que bautizaran a un niño en África. Era así, era así. Bueno, pues participan de todo ello, así que es por contagio. Es por contagio. A las hermanas mayores de Teresita las enviaron a Le Mans, donde estaba la tía Sor María Dositea de Salesa, porque las salesas tenían colegialas. De hecho, las hermanas mayores de Teresita están bastante marcadas por la devoción a San Francisco, perdón, por la espiritualidad de San Francisco de Sales y por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Las pequeñas, Celina y Teresita, claro, ya no van allí porque ha muerto la tía, ya ha muerto la madre, y entonces van a las benedictinas. O sea, se les lleva a colegios donde estaba muy marcado la espiritualidad. En el caso de las benedictinas de Lisieux, edificio que no se conserva porque fue destruido en la Segunda Guerra Mundial en los bombardeos del desembarco de Normandía, pero bueno, la comunidad sí existe, o sea, la abadía benedictina existe, el edificio no, y allí la devoción a María. Allí eran hijas de María, lo tenían muy a gala y a Teresita le marcó mucho. Sí, la educación, lo viven en casa con toda naturalidad, sí. La madre muere muy pronto. La madre muere de cáncer de pecho con 47 años. Ella estuvo bastante tiempo sufriendo, pero bueno, fueron los últimos meses los que no había manera de... bueno, fue un dolor muy grande. Ya saben que entonces apenas había analgésicos, entonces los últimos meses fueron muy duros. Celia, Santa Celia, tuvo dificultad para dar el pecho a sus hijas ya en el cuarto parto. O sea que el cáncer de pecho lo debió tener bastante pronto. En el caso de Teresita, por ejemplo, no le pudo dar el pecho en ningún momento y tuvieron que llevarla a un pueblo con una nodriza. Lo cual, dicho sea de paso, para la salud de Teresita fue bastante bueno, porque la vida en el pueblo era como muy saludable, ¿no? Era como muy saludable, fue bastante bueno. Y cuando Teresita tiene 4 años y 7 meses, fallece la madre. Golpe que marcó a Teresita, voy a decir una palabra muy fuerte, pero es que es verdad, la traumó. Teresita, que era muy alegre, se convierte en una niña súper introvertida y súper dependiente y que estaba buscando y deseando la aprobación de sus hermanas mayores. Luego encima se trasladan a Lisieux, donde vivía el hermano pequeño de la difunta, lo cual estuvo muy bien, porque así tanto Luis como sus 5 hijas tuvieron la ayuda de los tíos y de las primas, y bueno, pues en fin, se relacionaron. Pero la vida de Lisieux era muy aislada, porque vivían en lo que ahora llamamos un chalet. Vivían muy a las afueras, en una casa encantadora, Le Buissonnet, pero muy a las afueras, mientras que en Alençon vivían prácticamente en la calle principal, San Blas, enfrente de la prefectura. Jugaban las niñas con las hijas del gobernador civil,
que diríamos en español, el prefecto, ¿no? Y entonces fue un golpe muy fuerte. Fíjense que esto, por un lado, bueno, nos da mucha pena, ¿no? Que esta bendita mujer, Celia, entregada a sus hijas, entregada a su marido, al cual siempre vio como el hombre de su vida, un regalo de Dios, y entregada al trabajo, ¿eh? Trabajaba mucho y por eso económicamente se desarrollaron mucho. Que muera tan pronto, con 47 años, pero bueno, era un poco el sino de la época, ¿no? Lo digo porque su cuñada, su propia madre, bueno, mueren más o menos a la misma edad. Las hermanas de Luis, mucho más jóvenes, no llegaron ni a 30 años. Es verdad que la madre de Luis y el padre de Luis murieron bastante ancianos, ¿eh? De hecho, la madre de Luis sobrevivió a la nuera. Vivía todavía, vivía en una casa cuidada por unas personas, eh, la misma nodriza que había tenido Teresita, porque estaba como dependiente, ¿no? Pero sobrevivió a la muerte de Santa Celia. Claro, ellos son personas normales que tienen estos dolores, sí, sí. Y entonces fue Luis, el solo, el que tuvo que afrontar la vocación de sus hijas. Y desde el principio se las dio a Dios sin ningún problema. En concreto, centrándonos en Santa Teresita, ¿cuándo empieza a manifestar ella, pues que Dios la llama? ¿Cómo empieza a vislumbrarse en casa que, igual que sus hermanas, Teresa tiene vocación? Teresita dice de sí misma que desde los 3 años procuró no negarle nada a Dios. Teresita era muy inteligente y muy precoz. Para ser santo no hace falta ser así, pero en el caso de Teresa, de la pequeña Teresa, sí, fue muy precoz, ¿eh? Porque bastante pequeña entendió el sermón del Viernes Santo. Y también bastante pequeña, aquí influida por sus padres, vivía entonces su madre, estaba lloviendo y no se podía ir a la iglesia. Y se escapó para ir a la iglesia. Tuvieron que ir detrás de ella, a recogerla, claro, a recogerla. Porque aunque no estaba muy lejos la iglesia de Notre Dame, donde ella fue bautizada, pero bueno, pues no convenía. Aprovecho para decir que en Normandía hace mucho frío. O sea que la lluvia de allí puede ser muy peligrosa para una niña. Mm, Cuando Teresita entra más o menos en lo que sería 6 7 años, empieza a oír que su hermana mayor, Paulina, Pauline en francés, quiere ser carmelita. En aquel momento ya están en Lisieux. Y su hermana mayor, como hay carmelitas en Lisieux, quiere entrar carmelita. Su hermana mayor había tenido una experiencia, no una experiencia de mística extraordinaria, sencillamente que estando en la parroquia había una Virgen del Carmen y eso como que a ella la motivó mucho, ¿no? Por otra parte, era famoso que el rigor de las carmelitas era muy grande y eso a ella la motivó, porque de alguna manera en la familia todos aspiraban al, la palabra perfecto quizá no es la más adecuada, aspiraban a lo más auténtico, a la mayor entrega. Entonces Teresita dice que si Paulina se va, se irá con ella. Que si Paulina se va, se irá con ella. Pero al principio esto es como una cosa romántica, porque claro, como leían las vidas de los santos, como hacía Santa Teresa de niña con sus hermanos, y hacía San Ignacio de Loyola no de niño, con 30 años, enfermo. Pues al leer las vidas de los santos aparecían no sé cuántas santas que se habían retirado al desierto y habían vivido en una cueva, las madres del yermo. Y entonces Teresita pues pensaba que Paulina y ella se irían a vivir en un desierto. Bien. Pero claro, al final, ¿no? Al final, Paulina fue a un monasterio, por cierto, muy observante, dedicado a la Inmaculada Concepción de María, que no llevaba mucho tiempo. El monasterio, cuando entra Paulina, de hecho vivía una de las fundadoras, o sea que seguramente no tenía todavía 50 años.
Y bueno, pues Teresita se queda un poco desconcertada porque ella, como es la pequeña, se entera cuando ya está todo preparado. Han preparado el ajuar, siempre se preparaba un ajuar para la que entraba monja, igual que para la que se casaba, y claro, ya el padre había reservado dinero para la dote. Saben que las monjas contemplativas en aquel tiempo entraban con dote, y dicho sea de paso, en Francia solían ser buenas dotes. Había que preparar dinero, lo que pasa, me aprovecho para decirlo, es que no era tanto dinero líquido, contante y sonante, como papel del Estado. Cosa que, por cierto, ahora en España hace mucha gente porque está en apogeo, comprar bonos del tesoro, etcétera, porque eso era algo que rentaba al monasterio y contribuía al bien de la patria. Era servir a Dios, al monasterio y a la patria. Entonces se entera Teresita de que están preparándolo todo y dice, pues seré carmelita. Y de hecho, ella también quiere ir. No me refiero tanto a la toma de hábito, que es normal, que vaya, sino a ver a las monjas y a hablar con las monjas. Entonces, nada, pues ella empieza a ir y ve así a las monjas a través de la reja, y claro, como era una doble reja y además no siempre descorrían la cortina, bueno, es una cosa como misteriosa. Pero la Madre María de Gonzaga, la priora, que ve en la niña algo especial, algo distinto, hasta tuvo un ratito a solas con ella, de lo cual Teresita luego no contó de qué hablaron. La Madre María de Gonzaga tampoco. O sea que Teresita tenía la semilla ya sembrada. Y como dato gracioso, le dijeron que tenía que llamarse Teresita, las monjas. Claro, en francés es Petite Thérèse, pero es que las monjas le decían también Teresita en español, porque Santa Teresa de Jesús, la de Ávila, tuvo una sobrina que nació en Quito, que vino a España y a la que conoció en Sevilla y la llamaban todas Teresita. Y entró monja en San José de Ávila. Y ahí está, sus restos en San José de Ávila. Por cierto, la Teresita española, la sobrina de Santa Teresa, que entró de niña, bueno, le pusieron el hábito de niña. Profesó con 16 años, como mandaba el Santo Concilio de Trento. Bueno, pues la Teresita de España se ofreció para ir a Francia. Quiso ser de las fundadoras de Francia, pero los superiores le parecieron inadecuados, que hacían falta monjas con más espabiladas, perdón la palabra. Y por eso fue la Madre Ana de Jesús, que ahora es Beata de Jesús, Beata Ana de Jesús, la beatificó en Bruselas el Santo Padre el pasado día 29 de septiembre, y fue la Beata Ana de San Bartolomé y otras 4 monjas, fueron 6, ¿no? Pues bien, entonces hay una carta de la Petite Thérèse escrito entre francés y español. Pone Teresita. Claro, pone Teresita con TH, como en francés, pero no pone Petite Thérèse, pone Teresita. Bueno, una cosa muy graciosa. Una cosa también muy interesante, lo digo porque a veces las personas tenemos momentos de ansiedad y momentos de depresión, sean tan graves que necesitan asistencia profesional o no. Bueno, pues cuando Paulina entra monja y le ponen el nombre de Inés de Jesús, Teresita tuvo una época de ansiedad. Bueno, yo no soy capaz de hacer un juicio, evidentemente, a nivel psicológico, pero tuvo una época de ansiedad, tenía convulsiones, eh, ataques de pánico, tuvo etapas mejores y peores, y duró, esto sí que es un misterio, comenzó el día de domingo de resurrección, que aquel año fue 25 de marzo, y acabó el domingo de Pentecostés, que aquel año fue 13 de mayo. Y ya saben muchos de los oyentes cómo acabó. Estaba Teresita en la cama, fatal, ya digo que hasta tenía convulsiones, o sea, lo que ahora llamamos somatizar. Somatizaba
Sentía que se le había muerto la madre y ahora la había abandonado su hermana preferida, ¿no? Era, por cierto, hay una tesis doctoral de un mercedario, Antonio Vázquez, sobre este tema. Y entonces ella estaba fatal y sus hermanas mayores la velaban. Bueno, pues ese 13 de mayo, domingo de Pentecostés por la tarde, estaba delante una imagen de la Virgen que había, bueno, la compró de soltero su padre, porque Luis era devotísimo de la Virgen, como es natural, eh, y a Teresita le pareció que la Virgen se le acercaba y le sonreía. Y se curó. Por eso a esa imagen la llaman la Virgen de la Sonrisa. Está colocada en el Carmelo de Lisieux, encima del sepulcro de Teresita. Esa imagen la había comprado de soltero en París, Luis, y es copia de una que hay en la iglesia de San Sulpicio de París, pero la llamaban Nuestra Señora de las Victorias, porque en el gran santuario de París de Nuestra Señora de las Victorias iba mucho Luis de jovencito, aunque la imagen de Nuestra Señora de las Victorias es distinta. La de Nuestra Señora de las Victorias tiene al niño, el niño pisa, bueno, no sé si está bien dicho, pisa, el niño está sobre la bola del mundo y la que Teresita veía simplemente es Nuestra Señora como la milagrosa, con los brazos mostrando todo su poder y toda su misericordia y cariño. Bueno, lo de menos, estos son devociones francesas, simplemente devociones que están vivas hasta el día de hoy, que están vivas hasta el día de hoy. Y ella tiene esa experiencia y se cura, y se cura, sí. Y luego ya será en otra experiencia a los 14 años, bueno, le quedaban unos días para 14 años, cuando salga Teresita de su hipersensibilidad. Se había vuelto una adolescente, iba a decir insoportable, no, eso de Teresita no se puede decir porque ella nunca perdía la educación y la sonrisa, pero hipersensible. Tuvo Teresita una etapa de escrúpulos, cosa también normal en una niña que se convierte en mujer. Claro, en eso también hay que dar gracias a Dios que en nuestro tiempo, y lo digo porque esto me alcanzó a mí, bueno, el ambiente era muy sano, el ambiente era muy sano, nuestros niños y niñas de ahora no están en ese ambiente sano, entonces todo el mundo de la sexualidad nos resultaba como sorprendente, como, de hecho a veces no lo sabíamos encajar, pero en el buen sentido, o sea, no, y Teresita tuvo una etapa de escrúpulos. Y bueno, ella dice que sus hermanos difuntos se lo curaron, pero bueno, fue, ya saben, hacer de la necesidad virtud. Un refrán español que, por cierto, Santa Teresa lo usa en las Quintas Moradas. Ahí se conserva en Sevilla el original. Pues bien, Teresita, cuando su otra hermana mayor, María, entra a Carmelita descalza, ya no tiene a quien contarle las cosas. Y como ella, a l'abbé Dusselier, el excelente sacerdote con el que se confesaba, no había cosas que no le podía contar. No, o sea, le contaba los pecados, evidentemente, pero había cosas. Entonces se le curan, perdón, se le curan los escrúpulos. Y luego, por último, en la noche de Navidad de 1887, el Espíritu Santo le da una gran fortaleza y entonces ella, como dicen los psicólogos, se trasciende. Deja de estar centrada, autorreferencial y comienza a preocuparse de los demás. Y es cuando comienza todo el gran deseo que tiene Teresita, no solo de ser monja carmelita descalza, sino también de salvar almas, lo cual está todo unido. ¿En qué momento entra Santa Teresita en el monasterio y cómo fue en ese momento la relación con su padre? Claro, esto es muy interesante. Teresita, que era la preferida de su padre, la llamaba la reina de Francia y de Navarra, mi perla, bueno, no sé cuántas cosas. Su padre era un hombre formado en la literatura romántica, se sabía de memoria
poesías y poesías de Lamartine. Es como entre nosotros eh, Rosalía de Castro y Becker. Aprovecho para decir que antes la gente sabía muchas poesías de Becker, era una cosa bastante habitual. Bueno, pues él era un hombre romántico y se sabía no sé cuántas poesías y entonces a las hijas les ponía epítetos, no eran motes, eran epítetos. A una la llamaba la audaz, a la otra la llamaba, pues eso, la perla fina, bueno, a todas les ponía motes. Y Teresita era mi reina, mi reinecita, la reina de, la reina de Francia y de Navarra, porque era el antiguo título que usaban los Borbones. Él no sé si se acordaría, porque cuando él era niño todavía estaban los reyes Borbones, todavía, y su padre estaba en el ejército, y él estaba en el cuartel, pero bueno, usaba esa terminología. Ocurre que Teresita, con 13 años, es hipersensible, amadísima por su padre, pero como digo, una niña que se ha vuelto un poco difícil, la verdad. Ya ha entrado Paulina en el monasterio, hermana Inés, ya ha entrado María en el monasterio, hermana María, y un día Leonia entra sin pedir permiso en las Clarisas. Bueno, salió a los 15 días, claro. Y luego marcha a las Salesas, y luego volvió a salir. Después estaría 40 años, ¿eh? Pero en vida del padre entraba, salía, y el padre no sabía muy bien qué hacer. Viene la gracia de Navidad, como digo, 1887. Eh, Teresita, eh, 1886, perdón, 1886. Teresita, mm, de pronto, como que es una mujer nueva. De hecho, el padre aquella noche había dicho, lo cual hirió a Teresita hipersensible, que menos mal que ya era la última vez que le ponían los regalos en la chimenea, menos mal, que ya iba a cumplir 14 años, menos mal, que ya era. Pero Teresita no llora, el Espíritu Santo la transforma, ¿no? Como bueno, a muchas almas las ha transformado de una manera muy suave, como la brisa que recibió el profeta Elías en el monte Oreb. Pues así, el Espíritu Santo transforma a Teresita. Entonces Teresita no dice nada al principio, como es natural, no dice nada al principio, pero va ya hablando con Celina y escribiendo a su hermana, a Paulina, que ahora es hermana Inés, y va como preparándose espiritualmente. Hay un caso especial y es cuando siente, mirando la estampa de un crucificado en la parroquia, en la iglesia parroquial, que tiene que salvar almas y se pone a rezar por un condenado a muerte, Henri Prancini. Aprovecho para decir que esto es una lección para nosotros porque a nosotros nos cuesta rezar por las personas malvadas y por los enemigos de la iglesia. Nos cuesta. Resulta que a Henri Prancini lo iban a guillotinar porque había matado a 3 mujeres, una de ellas de la edad de Teresita. Y ella quiere que su alma se salve. Y encarga misas a Nuestra Señora de las Victorias a través de Celina. Y bueno, y reza, y reza, y reza. Aprovecho para decir que esto es el espíritu carmelitano de Santa Teresa de Ávila. O sea, esto es lo propio de la Orden del Carmen de Santa Teresa de Ávila. Gastarse y desgastarse por las almas, con todos los sufrimientos. Teresita lo resume, oración y sacrificio. Bien, al final Prancini en el patíbulo besó varias veces el crucifijo del capellán. Al final, o sea, las oraciones de Teresita fueron escuchadas. Entonces Teresita dice, no, tengo que dar el paso y el domingo de Pentecostés, ahora ya es 1887, se lo dice a su padre. En una tarde suave de mayo, era 29 de mayo, y su padre dice que sí, que se la entrega a Dios. Y la cosa más impresionante es que en ese momento ya se le han ido 3 hijas y solo le quedan Celina y Teresita. Pero dice que sí, que se la entrega a Dios.
y que vamos a hacerlo todo. Claro, ahora comienzan los problemas. En este momento, Teresita tiene 14 años y 5 meses. El superior del Carmelo de Lisieux, un sacerdote que era delegado del obispo para esta función, dice que de manera ninguna, que esperar más bien a los 17. El tío de Teresita, el hermano de su madre, Isidoro Guérin, que ahí en Lisieux era una autoridad, porque era farmacéutico, era una persona, dice que no. Y según la ley, al ser Teresita menor de edad, su tío tenía una función de tutor auxiliar, ya que la madre había muerto. Bueno, pues el padre secunda el deseo de su hija. En vez de decir, Luis, mira, vamos a esperar, secunda el deseo de su hija. Al final, el tío de Teresita cambia de opinión, no el superior del Carmelo, Messier de la Troette, por cierto, un sacerdote excelente, él no cambia de opinión, porque había tenido una mala experiencia unos años antes, y van a ver al obispo. Van a ver al obispo. Hay una foto famosa de Teresita con un moño, y es que ella no llevaba moño nunca, pero claro, para parecer mayor, le pusieron un traje un poquito ceñido y un moño. El obispo se emocionó mucho. Estuvieron hablando también con el vicario general. Se emocionaron todos, pero claro, el obispo no dio el permiso. El obispo no dio el permiso. Entonces, ¿qué hace el padre de Teresita? Pues vamos a Roma. Y fueron a ver al Papa. Claro, no fueron a ver al Papa por su cuenta, sino en una gran peregrinación de la diócesis de Coutances, diócesis vecina de Normandía, y de la diócesis de Bayeux-Lisieux, a la que ellos pertenecen. Eran unos 150 peregrinos, de los cuales unos 60 eran sacerdotes. Casi todos eran de la nobleza, porque un viaje a Roma era muy caro. Pero Luis hizo el dispendio y fueron a Roma. Él, Celina y Teresita. El viaje fue por Milán, por Bolonia. Ahí en Bolonia hubo una cosa como especial, los estudiantes. Bolonia es una ciudad esencialmente universitaria, como en España Salamanca. Los estudiantes rodearon a Teresita y se la llevaron. Hubo que ir a por ella. Bueno, no, era una broma, no era nada malo, pero es que Teresita, con 14 años y rubia como era muy rubia, muy normanda, debía resultar muy, muy guapa. Era bajita, pero bueno, debía resultar muy guapa. Llegan a Roma y se lo pide Teresita al Papa. El Papa León XIII la escucha, pero dice que ya verán los superiores. Queda todo en el aire, que ya verán los superiores. Un gesto muy bonito es que el vicario general de Lisieux, de Bayeux-Lisieux, porque el obispo no había ido, cuando llegó Luis, el padre de Teresita, no le dijo al Papa, es el padre de la niña que llorando le ha pedido entrar Carmelita con 15 años, sino que le dijo, es el padre de 2 carmelitas. Y entonces el Papa, que no lo hizo con ninguno, le impuso la mano y lo bendijo con mucha solemnidad. Bueno, luego regresaron a Francia y esto era noviembre, era ya noviembre, Teresita quería entrar en Navidades y al regresar a Francia el obispo dijo que sí, que entrara pronto. Sin duda ninguna, el vicario general, que había visto a Teresita en el viaje, había comprobado que no era una niña ñoña, que de verdad tenía vocación, aunque quizá era un poco prematuro. Y bueno, pues el gran deseo de Teresita dice, bueno, si en la Navidad de 1886 el Espíritu Santo me dio fortaleza, que esté yo en el Carmelo en la Navidad de 1887. Las mismas monjas carmelitas que habían apoyado la intención le dijeron que no, que esperar a Pascua, que era un poco pronto, y por otro lado, dado el frío que hay en Lisieux, un frío muy, muy, muy húmedo, porque al lado del Carmelo corre lo que ellos llaman una rivière, pero en España sería un río, allí lo llaman arroyo, el Tuc.
Y entonces dijeron que no, que esperara Pascua. Y por eso entró el 7 de abril, perdón, el 9 de abril de 1888. El padre entregó a su hija, muy emocionado, y entregó la dote, y en un gesto muy curioso, al poco de entrar Teresita en el Carmelo, el padre pagó el altar mayor. Ya saben que en Francia no hay retablos. Es un altar mayor de mármol con el Cristo y los 6 candelabros. Pagó el altar mayor de mármol de la parroquia a la que ellos pertenecían, San Pedro, antigua catedral de Lisieux, que en este momento era como una concatedral, que vamos, funcionaba de parroquia, ¿no? Y ahí está ese altar. Luego, los amigos de Luis dijeron, Luis había ofrecido a sus hijas y quiso ofrecerse él. ¿Y cómo? Pues pagando 100.000 francos de entonces para el altar mayor de la antigua catedral de Lisieux. Ahí está, la parroquia de San Pedro. Muchas veces ha dicho que Luis tenía una enfermedad mental. ¿Es cierto? ¿Y cuál era? Pues es que comienza ahora. La enfermedad mental comienza ahora. Eh, si Luis antes había tenido algunas señales, no lo sabemos. Lo único, voy a hacer un pequeño punto. Bueno, dicho sea de paso, toda la correspondencia de su esposa Santa Celia, escribía muchas cartas. Tenía facilidad para ello. Y escribía cartas a su hermana mayor, la monja, y a su hermano pequeño, el farmacéutico, a Le Mans y a Lisieux. Y, y habla de catarros y habla de cosas muy importantes. Eh, Luego hablamos de una de ellas, habla de catarros y de cosas muy importantes, habla de enfermedades normales, pero nunca habla de nada de esto. Sí es verdad que cuando era jovencito Luis fue a Monjou, en los Alpes suizos, que es lo que nosotros en España llamamos el Gran San Bernardo, esa abadía de canónigos regulares de San Agustín que tienen unos perrazos San Bernardo a los cuales les ponen unos barriles con ginebra o algo así, porque a veces se pierden los viandantes entre las nieves, ¿no? Estuvo ahí, en el Gran San Bernardo, estuvo como de peregrino y luego volvió para ser canónigo regular, porque el Gran San Bernardo son canónigos, es que en España casi no hay de esto. En Francia, Suiza y Alemania todavía quedan. Tomás de Kempis era canónigo regular y todavía existe su congregación. Bueno, pues él quiso entrar, era una vida ideal para él, ¿eh? Culto divino, lectura de la escritura, estudio de San Agustín, era una vida ideal para él. Lo cierto es que le dijeron que tenía que aprender latín, que no le podían admitir. Regresó a Alençon, comenzó a estudiar latín y luego lo dejó. Y hay un médico que dice, bueno, de esto hace muchos años, muchos años, ya estaba canonizada Teresita, pero hace muchos años. Hay un médico que dice que ahí tuvo un pequeño episodio depresivo, pero vamos, hacia vida normal. Y de hecho comenzó a trabajar de relojero. Cuando vio que esto del estudiar latín le superaba, después de más de un año, lo dejó y comenzó a trabajar de relojero y ya está. Y una vida muy normal, ahí en París, y ahí en Nuestra Señora de las Victorias, donde él iba y era tan devoto, fue de los primeros de la adoración nocturna, porque la adoración nocturna, la que tenemos en España, nació en Nuestra Señora de las Victorias en diciembre de 1848, y a los primeros turnos iba Luis Martí. Es una persona equilibrada. Pero después que Teresita entra en el Carmelo, comenzaron los problemas. Se escapa de casa. Se fue al puerto de Le Havre, el Havre que decimos. Se quería ir a Canadá. Bueno, tuvo que ir su cuñado con un sobrino por él. Luego tenía delirios que perseguían a sus hijas. Parece ser que tenía un viejo revólver sin balas en un cajón.
Sacó el revólver. No era él, claro. Nosotros tenemos la palabra en español, alterado, otro. Alterado en latín significa otro, cuando son dos. Alterado, una persona alterada. Luego tuvo una mejoría y de hecho Teresita tomó el hábito en enero de 1889, llevaba ya en el Carmelo desde, o sea, entró el 9 de abril de 1888 y tenía que haber tomado el hábito antes, pero al ser tan joven y estar enfermo su padre, lo dejaron para el 10 de enero de 1889 y su padre estuvo como lo más normal. Y estuvo, dice ella, el último triunfo de mi rey. Pues tuvo otra recaída muy fuerte. Y era otra persona, era otra persona. Celina, la hija que vivía con él, estaba asustada. Eh, el cuñado que vivía en el mismo Lisieux, que era farmacéutico y tenía mucha experiencia en todo este mundo sanitario, estaba asustado. Y al final, el 12 de febrero de ese año, 1889, fue ingresado en el sanatorio psiquiátrico de la capital, de Caen, llamado El Buen Salvador, donde había hijas de la caridad. Y ahí tenía muchas alternancias. Lo mismo estaba una tarde hablando con el capellán del Corazón de Jesús, que al día siguiente tenía unos delirios terribles. Esta enfermedad mental que tuvo Luis Martín hasta que murió, los médicos de la época dijeron que era arteriosclerosis cerebral, que a veces regaba la sangre y a veces no regaba, y por eso tenía tantos cambios. Hoy día, lo digo a título de hipótesis, hoy día es un tipo de arteriosclerosis cerebral, ¿eh? Hay una enfermedad que se llama los corpúsculos de Lewis. ¿Qué es eso? Que a veces riega el cerebro y a veces no riega. Bueno, pues va por ahí. Posiblemente yo una vez se lo consulté a un gran psiquiatra de Madrid y un psiquiatra no de los que tienen una consulta, sino de los que están en un psiquiátrico. Está día y noche haciendo turnos en un centro psiquiátrico. Y él me dijo, sí, puede ser los corpúsculos de Lewis. Desde luego, por lo que sabemos de Luis y por la literatura médica de la época, decir arteriosclerosis cerebral está bien dicho. Dice, pero sí podía ser los corpúsculos de Lewis. El sufrimiento para Teresita fue increíble. Esto piense cada uno lo que supone cuando tu padre, tu madre comienza a tener deterioro cognitivo. Pero claro, aquí empezó bastante pronto y de una manera muy violenta, porque eran delirios, veía, hablaba, bueno. Hay otro problema. Como Teresita estaba en el Carmelo y prácticamente todas las hermanas, menos Celina, habían entrado monjas, 3 en ese Carmelo y luego Leonia, que entraba y salía en las salesas, se comenzó a correr por Lisieux, que se había vuelto loco porque las hijas lo habían abandonado. Y sobre todo la más pequeña, que era la más querida. Y esto al final llegó a Teresita, claro. Esto al final llegó a Teresita. Bueno, fue un sufrimiento tremendo. Por eso llama mucho la atención que en el manuscrito A de Historia de un alma, al final, donde Teresita pone las fechas más importantes de su vida, al poner 12 de febrero pone nuestra riqueza. Ella, trascendiendo una visión meramente mundana, ve que la enfermedad de su padre es una riqueza, porque le asimila a Jesús. Y entonces sufre o como dice, bueno, comparte la pasión de Cristo. Comparte la pasión de Cristo. Y es en este momento cuando Teresa, del niño Jesús, añade, y de la Santa Faz,
que es un hombre completo en religión. Y fue canonizada así, ¿eh? Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Es verdad que ella ya tenía devoción a la Santa Faz, porque la había en Francia y concretamente en Normandía y concretamente en el Carmelo de Lisieux. Es verdad que ella lo pensó antes de que el padre fuera ingresado, internado en el psiquiátrico, pero ella lo entendió desde la Santa Faz. El rostro humillado, dolorido y los ojos llorosos de Jesús son los de mi padre. Comparte la pasión de Cristo. ¿Cómo fue la muerte de Luis Martín? Al cabo de un tiempo, Luis Martín perdió la capacidad de andar. Claro, aquí se ve que la falta de riego sanguíneo produjo, ya había tenido algún fenómeno anterior, ¿eh? Incluso eh, mm, están al poco de entrar Teresita en el convento. Ya había tenido algún tipo de ictus, que decimos nosotros ahora, ¿no? Entonces perdió la capacidad de andar. Como ya no se podía escapar, las autoridades del psiquiátrico dijeron a la familia que si se lo querían llevar, se lo podían llevar, porque lo podían tener en casa sin problema. Dice, el problema es ahora ya que no puede andar, no puede escaparse, y se lo llevaron a casa y lo tuvieron en el hogar, en Le Buissonnet, cuidándolo, Celina sobre todo, pero bueno, también Leonia, porque como no perseveraba en la visitación, fue después, muerta Teresita cuando perseveró, pues lo cuidaban. En un momento dado tuvo otra recaída, pero no de tipo psiquiátrico, sino de eso, como que se inmovilizó más. Y entonces el cuñado, el hermano pequeño de Santa Celia, le dijo a sus sobrinas, no, no, que vuestro padre y vosotras viváis con nosotros. Así mi esposa y mis hijas os ayudan. Y entonces pasaron a vivir a casa porque por otra parte Le Buissonnet era alquilado. Entonces pasaron a vivir a casa del cuñado y en el verano el cuñado marchó a otra parte de Normandía, es otro departamento, a pasar en una finca que había heredado su esposa. Marcharon a pasar el verano y ahí murió, en la finca de Lamous. Y luego ya, lógicamente, le enterraron en Lisieux, claro. Un tiempo después de muerto San Luis Martín, trajeron los restos de la esposa, de los niños, del suegro y de la madre de Luis, que estaban en Alençon. Y ya los juntaron a todos en el cementerio de Lisieux. No nos podemos despedir, Fray Antonio, sin hablar un poco del camino que llevó a la canonización. Como decíamos, es el primer matrimonio canonizado junto. Es también una persona que sabemos, como hablaba ahora, con su enfermedad mental, que no es óbice para la vida de santidad, como queda demostrado. ¿Cuál fue ese camino en unos pocos rasgos? El destello, el Papa Pío XI lo llamó huracán de gloria de Teresita, eclipsó de alguna manera las virtudes de todos los que la rodeaban. Ahora no somos capaces de valorar lo que significó Historia de un alma hace 130 años, y luego Teresita era muy, muy invocada por milagros, hacía muchos milagros. Entonces, siempre se repetía que sus padres eran, esto lo escribió Teresita de su puño y letra, incomparables, que sus padres eran incomparables. Pero fue en los años 50 cuando se decidió en serio comenzar el proceso de beatificación. Aprovecho para decir que hasta la llegada del Papa San Juan Pablo II, los procesos de beatificación se comenzaban más tarde y eran más lentos que ahora. El caso de Teresita es un caso totalmente singular. O sea, cuando el año que Teresita fue canonizado el cura de Ars y San Juan Eudes, que eran muy anteriores, y San Pedro Canisio. O sea, lo normal entonces era tardar más que ahora. Por tanto, cuando en los años 50
casi 60 años después de la muerte de Teresita, comienzan el proceso de beatificación de sus padres, no pareció extraño, no pareció que se había perdido el tiempo. Sobre todo es que había aparecido un libro de un franciscano, Stéphane-Marie Piat. Este libro, Historia de una familia, contaba todo el desarrollo de la familia de Teresita. Es un libro muy leído en Francia, por supuesto tuvo en España varias ediciones. Por otra parte, el padre Stéphane-Marie Piat era un franciscano que trabajaba con los jóvenes obreros, la JOC, y por tanto toda su actividad llegaba mucho a la juventud de Francia. Entonces se dijo que sí, que había que abrir el proceso. Se abrió el proceso en la diócesis de Sées, a la que pertenece Alençon, y en la diócesis de Bagnères, a la que pertenece Lisieux. Cuando ya se habían recabado documentos y textos, etcétera, dicho sea de paso, en el mismo proceso de beatificación de Teresita había mucho material, ¿eh? Había mucho material válido para sus padres. Cuando ya se había recabado todo esto, se unificaron en la diócesis de Bagnères-Lisieux las dos causas. Ya se colocó los restos de Luis y de Celia en un jardín junto al Carmelo, se sacaron del cementerio, se colocaron en un jardín junto al Carmelo y nada, pues vamos a esperar y como siempre difundir las virtudes y esperar que Dios haga milagros. A todo esto, el Papa San Juan Pablo II dijo más de una vez que él quería beatificar y canonizar matrimonios. No fue el primero que beatificó. El primero que beatificó fue un matrimonio italiano que todavía vivían los hijos, dos de ellos eran sacerdotes, pero el segundo en ser beatificado en el año 2008 fue, por el Papa Benedicto XVI, fue en Celia y Luis. El milagro fue un niño en Milán. La familia de este niño conocía a Teresita, conocía a sus padres y cuando el niño estaba que se moría, un sacerdote amigo, carmelita descalzo, les dijo, bueno, Luis y Celia vieron morir a 4 hijos, pero son grandes intercesores. Oraron, bueno, y el niño ahora es un hombre. Entonces fueron beatificados en la Basílica de Lisieux. En aquel momento el Papa Benedicto XVI ya había determinado que las beatificaciones fueran no en Roma, sino en la diócesis. Entonces, en la gran Basílica de Santa Teresita de Lisieux, el cardenal Sarabia Martins, el cardenal prefecto de las causas de los santos, canonizó con gran alegría. Era 19 de octubre de 2008 y era el Domum, el Domingo Mundial de las Misiones. Dicho sea de paso, también Teresita fue declarada doctora de la Iglesia en 1997, un 19 de octubre, día del Domum. Bueno, beatos, una gran alegría, comienzan a pedirse reliquias. Por ejemplo, yo sé que en Lérida hay un santuario de Santa Teresita de los Carmelitas Descalzos y ahí hay reliquias de los beatos, de los entonces beatos Luis y Celia. Les hicieron una capilla, les hicieron unas estatuas en el jardín. Comienza a difundirse la devoción a Luis y Celia y enseguida muchos movimientos familiares comienzan a reivindicar esta figura. Y luego, bueno, no tengo que contar porque ya lo han contado. La canonización vino en España, en la Archidiócesis de Valencia. Una niña que se muere, una niña Teresa, que se muere y el padre va a rezar a las Carmelitas Descalzas de Serra y las Carmelitas Descalzas son las que le dicen que hay que rezar a Santa Teresita y hay que pedir reliquias. Se hace todo deprisa y corriendo y se hace el milagro. Porque por lo visto la niña, por lo que a mí me dijeron las Carmelitas Descalzas de Serra, que pasé por ahí poco tiempo después, estaba llena de sangre el cerebro. O sea, un caso absolutamente, bueno, para los padres horroroso, pero médicamente que no se entendía.
Hago un paréntesis, no sé si lo dijeron los padres el otro día. Las Carmelitas Descalzas de Serra me contaron que, claro, como el padre venía a rezar por la tarde, la hermana tornera no quería abrir para que pasara a la capilla. Pero esto es como un misterio, porque resulta que esa hermana tornera abría siempre. Y las monjas le decían, no abras a ciertas horas. Y la única vez que no abre fue en este caso. Pero claro, luego ya la providencia de Dios. Luego ya se enteraron del tema, etcétera. Bueno, eso ya lo han contado. Y nada, pues el matrimonio Luis y Celia fueron canonizados, primer matrimonio canonizado, el 18 de octubre del año 2015, porque aquel año el Domum cayó a 18 de octubre. Yo sé, sobre todo en los países francófonos, Francia, Suiza, Canadá, Bélgica, el Líbano, yo sé que muchos movimientos de tipo matrimonial, etcétera, los tienen muy presentes. Y yo creo que, bueno, pues tenemos que hacer que estén también presentes en los países de lengua española, de lengua inglesa. Pues Fray Antonio Benítez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y descubrirnos, porque para muchos seguro que ha sido un descubrimiento, la vida de este matrimonio santo. Luis y Celia, padres de Santa Teresita. Aprovecho para recordar que el que quiera conocer el milagro que lleva a la canonización lo puede escuchar en el podcast de la semana pasada, la del podcast del 21 de junio, y agradecerle, padre, pues que bueno, pues sus sabias palabras que nos ayudan a querer más a los santos y a saber que los santos están con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Héroes anónimos que en lo escondido, sin ruido y sin ser noticia, hacen un mundo mejor. Escuchas Hay mucha gente buena en Radio María. Gracias a Fray Antonio hemos podido comprender cómo la profunda espiritualidad de Santa Teresita de Lisieux nacía del testimonio de sus padres. Y es ahora cuando recibimos a Cayetana Jairi Johnson, que nos va a hablar de Melquisedec y su relación con la casa de David, en Jesús en su tierra.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues esta semana, dentro de las interesantísimas lecturas de nuestras misas diarias, pues tenemos una feliz ocurrencia. Por un lado, una feliz o dos felices ocurrencias, en mi opinión, por algo que os voy a contar esta noche, que también guarda una estrecha relación con la arqueología de Jerusalén. Por un lado tenemos la lectura del Génesis 14, el famoso encuentro entre Abraham y ese legendario rey de Jerusalén, o la Jebús cananea, que se llama Melquisedec, ¿no? Que es un rey justo, ¿no? Como indica su nombre. Entonces nos dice en el Génesis que en aquellos días Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? Y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham de parte del Dios Altísimo, que en hebreo lo conocemos como El Elión, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus amigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Luego, pues más adelante tenemos también en Hechos 3, que estoy buscando aquí el texto, pues lo que dice Pablo de Tarso a los judíos. En Hechos 13: hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida Juan decía: yo no soy el que vosotros pensáis, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Precisamente estos dos textos pues tiene el sentido que yo encuentro en lo que tenemos en las excavaciones arqueológicas de Jerusalén. Por un lado, tenemos muy cerquita a lo que es la piscina legendaria de Siloé, donde sabemos que Jesús realizó la sanación del ciego, y es una piscina eminentemente mesiánica, es muy muy simbólica. En algunos otros programas me habréis oído hablar de este tema, de la piscina de Siloé, que está en el sur de la ciudad, y además es que está configurándose esta piscina dentro del marco de lo que es la antiquísima ciudad cananea de Jerusalén, donde precisamente en el punto donde va a estar la piscina o el estanque de Siloé, pues va a estar el acuífero más importante de la ciudad, que debía ser protegida constantemente, porque ya se sabe que toda ciudad no puede sobrevivir sin agua, y sobre todo cuando vienen tiempos difíciles, tanto por enfermedad o por alguna situación de guerra, donde el agua es más que necesaria para mantener a toda la población, para mantener también a los soldados que estén en combate en caso de algún acontecimiento bélico, y no digamos pues en cuestiones de salud, lo fundamental que es el agua, ¿no? Y para la vida. Entonces, precisamente en esta zona, y cruzando una calle, pues uno también puede dar con un legendario santuario que se lleva excavando desde hace unos 3 años y que se corresponde perfectamente por todas las dataciones de cerámica y otros restos, incluso del suelo y de paredes. Pues tenemos un santuario de la época de este Melquisedec, con quien se encuentra Abraham. Es de verdad una auténtica joya y un hito el haber encontrado este santuario, porque configura una estancia que estaba construida como un santuario, digamos, externo, abierto fuera de la muralla de la ciudad cananea que estaría gobernando Melquisedec. Y entonces en este santuario pues había un lagar para lo que es la fabricación del aceite. También había pues para la fabricación del vino, y esto entiende, ¿no? O nos hace sentido lo que está diciendo Melquisedec a Abraham con respecto al pan y el vino. Y también tenemos pues
el altar sacrificial donde se hacían las ofrendas de todo tipo, ¿no? Las ofrendas suaves donde se quemaban inciensos, o también las ofrendas cruentas donde se sacrificaba a un animalito. Igualmente, pues hay una característica piedra que se llama en los textos bíblicos Matzebot, que tanto condenaban los profetas de Israel, ¿no? Son piedras de culto que representan a la divinidad tutelar del lugar. Y luego también pues tenemos todo un recinto, toda una caracterización solo de uso ritual en este pequeño santuario que recientemente ha sido excavado, y es de verdad una auténtica joya, porque la fortuna que tenemos de haber encontrado este santuario prácticamente intacto es debido a que no solamente estuvo funcionando en tiempos de este Melquisedec, y probablemente pues Abraham conocería este lugar también, sino que duró muchísimos siglos después, hasta prácticamente el reinado del rey Ezequías, un gran rey de Israel, piadosísimo donde los haya, y que se da cuenta también por una serie de circunstancias personales, ¿no? Y de experiencia, ¿no? Con Dios, que debe emprender pues una auténtica reforma religiosa, donde debe pues cancelar cualquier otro tipo de cultos o de veneraciones que probablemente se estaban dando también entre aquellos hebreos, ¿no? De su tiempo, que incluiría este santuario que todavía seguía existiendo. Es decir, que algo más estaban haciendo los hijos de Israel, además de tener su templo construido por Salomón, y donde se veneraba al Dios que se reveló a Moisés en el Sinaí y que nos dio los mandamientos y otra serie de cuestiones, pero que habría pues también algunas otras prácticas que se conservaron a nivel cultural, también fruto de cruce de caminos de diversos pueblos, y por tanto pues todo este periodo hasta lo que es el momento del exilio de Babilonia, pues vemos que hay un Israel cuanto menos poliédrico, por diferentes formas de prácticas religiosas que incluía culturalmente todos estos aspectos de épocas incluso más antiguas, muy anteriores a la conquista de la ciudad del rey David. Entonces es un lugar de verdad extraordinario, y además que tenemos el hito de haber encontrado una piedra con una especie de garabatos, no se ven a simple vista, sino que hay que emplear pues una serie de técnicas, ¿no? de lámparas infrarrojos para detectar que ahí hay una auténtica sopa de letras que nos indican que hay una maldición, que es también una antiquísima costumbre que hay en el Próximo Oriente, ¿no? de lanzar este tipo de maldiciones. También lo empleaban los egipcios cuando no se firmaban, o precisamente cuando no se cumplían los acuerdos diplomáticos que se firmaban, pues entonces había este contenido de maldición por si alguna de las partes no sabía estar a la altura del pacto que habría establecido. Esta costumbre de maldecir, pues ya os digo que es muy antigua, y en el Próximo Oriente tiene una larguísima reputación durante siglos. Pues esta sopa de letras está constituida así, como esta forma de sopa de letras, como os comento, porque solamente un experto podía seguir, ¿no? Dónde o podía hilar cada una de las letras para configurar esta maldición. Y ni más ni menos, después de ya un tiempo intentando descifrar lo que allí contenía, pues ha detectado que es una maldición al gobernador de la ciudad de Jerusalén de entonces, la Jebús cananea, o también llamada a veces Salem, y era una maldición contra el gobernador porque parece ser que debía estar cobrando muchísimos impuestos, y entonces pues en este sentido alguien debió encargar este tipo de conjuro pues para neutralizar los efectos digamos confiscatorios que estaba teniendo este gobernador de entonces. Así que supongo que a más de uno pues les habrá salido alguna sonrisa pensando o hilando en algún momento existencial de nuestro presente. No muy lejos de allí, de este santuario de Melquisedec, que después, cuando ya el rey Ezequías se da cuenta de que no debía darse otro tipo de veneraciones, ni cultos, ni prácticas que tengan que ver con otros contextos religiosos y culturales, pues decide cubrir este santuario. No hace una demolición, porque también hay este espíritu de superstición, de no
tocar violentamente otros santuarios, no vaya a ser que pues el Dios que habita el lugar pues quiera vengarse de mí. Entonces lo entierra, lo cubre de una manera muy correcta, y así se quedó cubierto hasta que llegamos los arqueólogos y empezamos pues a remover la tierra como siempre hacemos, y descubrimos este lujo de santuario que se corresponde con la época de Melquisedec. No muy lejos de allí tenemos también excavado pues unas tumbas cueva que fácilmente llegan a la época del rey David, y de hecho se conoce el lugar como las tumbas de la casa de David, y es un lugar de verdad extraordinario porque tenemos descripciones no solamente por el libro de Reyes 1 Reyes 2:10, donde se dice que David pues descansó con sus padres y fue enterrado en la ciudad de David, y precisamente donde están estas tumbas coincide en lo que era esa Jerusalén que conquistó el rey David, que era chiquitita, no había ninguna otra expansión en la ciudad, y por tanto pues muchos especialistas sostienen que este debía ser el lugar, porque luego después sabemos por descripciones históricas de tiempos posteriores, especialmente en la época de Herodes el Grande, cómo esas tumbas pues tuvieron que ser abiertas para utilizar el tesoro que había en esas tumbas para pagar deudas o pagar algunos tipos de compromisos que tenía el rey Herodes el Grande. Y también sabemos pues por las descripciones de Flavio Josefo que igualmente este lugar fue saqueado por los romanos ya en los tiempos violentos en los que van a liquidar el templo de Jerusalén. Entonces este lugar, que ya os digo que está a pocos metros de lo que es esta estanque de Siloé y de este santuario de Melquisedec, pues hace sentido cuando uno lee los textos bíblicos de esta semana, cómo se menciona por un lado el encuentro y las bendiciones que da Melquisedec a Abraham, y después pues esta mención que hace Pablo en los Hechos de los Apóstoles sobre lo importante que es el linaje de David. Pues hace mucho sentido el ver estos dos núcleos arqueológicos muy vecinos, muy cerquitas entre sí, pues para hacer también las conexiones de lo que es la historia sagrada, la importancia por un lado de lo que es el patriarca Abraham, que arranca, ¿no?, esta gran promesa, esta gran intervención de Dios en la historia desde el punto de vista histórico, y que va con una ternura y con una seducción amorosa constantemente hablando al patriarca, como después haría con Isaac y después haría también con Jacob. Y aquí arranca, ¿no?, en este ciclo patriarcal, este entorno de promesas de ser una gran nación, que mirando a las estrellas puedes contar a los pueblos, mirando también todas esas llanuras y esos campos, pues de verdad debió dar una impresión tan viva y tan hermosa y entrañable a Abraham, como para después entender que esta historia que empezó con ese encuentro maravilloso de Melquisedec y Abraham, pues después vamos a tener una culminación en el arranque del linaje davídico, el linaje del Mesías, que después nos va a dar también unos siglos más adelante la Sagrada Familia, cuyo representante principal es Jesús de Nazaret como Hijo de Dios y Mesías. Entonces la proximidad de los dos yacimientos pues son sumamente emblemáticas, son sumamente importantes, y también lugares importantísimas de veneración, sobre todo las tumbas, ¿no?, de la familia o de la casa de David, como se conoce así, donde luego en el monte Sión pues se va a establecer un monumento funerario en honor al rey David, y por ello pues todas las tradiciones que se van a dar con respecto a la Sagrada Familia, especialmente la casa de María, que estaba localizada también en ese monte Sión, nos va a dar un entorno devocional, de peregrinación fundamental, tanto para judíos como para cristianos, precisamente por la ligazón entre estos dos momentos históricos que arranca con la promesa también de un gran reino al patriarca Abraham a través de Melquisedec, que le transfiere el sacerdocio, y que después va a tener también esta culminación a través del linaje davídico, todo el trasunto mesiánico. Os seguiré comentando más cositas también de lo que representa, ¿no?, este tema de David, estas tumbas, estos recuerdos y devociones que se dan en Monte Sión, y por algo también en el Monte Sión se va a estructurar allí la primera iglesia de Jerusalén, con Santiago al frente, que es considerado hermano de Jesús
Jesús, en el término amplio de la parentela de lo que es la familia de Jesús, y que nos va a seguir también redondeando la importancia de la casa de David para poder entender lo que es Jesús de Nazaret, su familia y el legado que vendrá a continuación con esa iglesia de los apóstoles, la iglesia de Jerusalén. Así que con el programa de esta noche se os manda mucho amor como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene. Escuchas Hay mucha gente buena, con Almudena Delgado. El testimonio de fe y la entrega por la predicación del Evangelio de los santos apóstoles Pedro y Pablo son los protagonistas de la sección Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque.
Nuestro diálogo, José Manuel. San Pedro y San Pablo, dos testigos. Bueno. En la solemnidad de San Pedro y San Pablo, la Iglesia entera y evidentemente todos los papas nos han presentado la importancia de estos dos apóstoles como pilares de la Iglesia, señalando su testimonio de fe y su entrega por la predicación del Evangelio. Con sus diferentes dones y su diferente manera de ser, ampliaron el reino de Dios al proclamar el Evangelio con su propia vida. Ambos fueron martirizados en Roma por el emperador Nerón. Sobre sus tumbas surgen las basílicas de San Pedro y San Pablo, extramuros. Celebramos la solemnidad de estos grandes apóstoles, es muy bonito, ¿verdad? Como una fiesta única. En el mismo día, 29 de junio, tiene muchísimo sentido. Con su martirio se muestra la unión y comunidad de la Iglesia, y juntos son los fundadores de la nueva Roma cristiana. Sí, evidentemente son dos grandes testigos, los testigos, personas que actúan como actúan porque han presenciado y adquirido conocimiento verdadero de algo. Testigo, testimonio, siempre hace referencia, significa alguien o algo de lo que se infiere la verdad. Y eso es lo que necesitamos y lo que nosotros hemos de ser. Testigos de lo que realmente es vivir en lo eterno y actuar en la realidad, en el corazón de la realidad más real. Nuestros testigos hoy, y su testimonio lo vivimos constantemente en la liturgia diaria, nos ponen de manifiesto lo que realmente es la fe en Cristo y las consecuencias del encuentro con Cristo, de la forma que haya sido, que desde luego cambia la vida. Esto es todo lo contrario de algo abstracto, de colocarse en las nubes, estar en la luna. Sin la preocupación, como nos acaba de decir también el Papa León XIV, de sus consecuencias sociales y temporales, la fe no es real. Y sin la fe, pues la profundidad de la fe, todo progreso social acaba siendo indigno del hombre y al final puede volverse contra él. No vamos a poner ejemplos. A Dios, por quien fue hecho el hombre, solo puede alcanzársele a través de la convergencia de ambos. La fe verdadera cansa a los revolucionarios que sueñan, a veces con convertirla en su aliada, pero tampoco inspira más confianza a los conservadores o detentadores de la autoridad, que sentirá siempre que se les escapa, vamos, por su mismo fondo. La fe auténtica es, por una parte, la más conservadora. Eso es. Y por otra, la más revolucionaria. Es lo uno y lo otro. Y este doble carácter es la expresión de su única esencia, como dice un amigo nuestro que viene en el coche muchas veces. Sí, oís que en Riederibach es. Ya lo creo. Bueno, es que a nosotros nos llega con la misma fuerza de la eternidad el testimonio y la vida de dos hombres completamente distintos, Pedro y Pablo. Ya que eran distintos, ¿eh? Por lo menos eso es lo que nos ha llegado. Eran ya lo muy creo. Distintos, ¿eh? Dos hombres que no se negaron a tomar partido por nada. Precisamente hicieron lo que es necesario y vital. Meterse en el corazón de la realidad más real, de lo concreto de la vida diaria, cómo Dios está en el corazón de todo y modelar así su vida. Se comprometieron a fondo y permanecieron fieles a lo eterno en la perspectiva del tiempo. Los testigos nos introducen, como tú decías, en la presencia de Dios, en el encuentro con Él. Claro, y la fe no se divulga como se divulga una ciencia. No se hace con estructuras y métodos ingeniosos ni con dotes literarios. El testimonio, la vida, no se pueden reemplazar por el proselitismo y la propaganda. La auténtica atracción, y esto es de Henri Delibac, es una fuerza centrípeta. Todo lo atraeré hacia mí, que dice Jesucristo. La vida de los testigos
Es que es verdad, es una continua llamada. Por eso es como si fueran contemporáneos nuestros. Dios quiere que vayamos nosotros con esa actitud de Pablo ante lo que nos ocurre en la vida. ¿Quién eres tú, Señor? La pregunta en su primer encuentro. Y en la misma línea está siempre la pregunta que le hizo Jesucristo sobre su identidad a los discípulos. Ellos muchas veces le habían hecho preguntas a Jesús. Ahora es Él el que les interpela. Su pregunta es precisa y espera una respuesta. La respuesta de Pedro es clara. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, Pedro, porque esta verdad, que es central en la fe de la Iglesia, no podía ser fruto de tu conocimiento de hombre, sino obra de Dios. Y esto es lo que sentimos en la vida de estos dos hombres, Pedro y Pablo. La obra de Dios ante el sí de la libertad humana, con todos los siglos que han pasado, y lo leemos y los sentimos actuales. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y qué hizo cada uno? Cada uno le contestó con su propia vida. Es que es una pregunta que va directa a cada uno de nosotros, Carmen. El compromiso que supone una fe profunda y viva, una fe que no es algo externo, una pura obediencia moralista, sino que desde dentro inspira entusiasmo. Una fe que es fuente e impulso para la acción. La Iglesia de Cristo está edificada sobre la fe y la fidelidad de Pedro y de Pablo. El Señor les ayudó y les dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo escucháramos todos los hombres de todas las épocas. Claro, eso es lo que dice en una carta completamente a Timoteo, completamente. Oye, mira, hablando de testimonios, he conocido a un chico italiano que trabaja en Inglaterra y ha aprendido español, como él dice, con el lenguaje del amor, por amor a una chica. Y cuando habla, transmite esa manera de estar en la vida que solo es posible por la caridad, por la fuerza del amor de Dios que llena a la persona y lo irradia en la vida. Y claro, pues quieren formar lo que tú y yo veníamos hablando, una auténtica familia cristiana. La historia es para sentir la gran realidad de cómo Dios hace las cosas a través de sus testigos, y así nos llega. A través de testigos, llámese Pablo, no sé qué he dicho, llámese Pablo, Pedro, Teresa, Enrique, Padre Pío, nos transmiten la fe, la esperanza, nos dan confianza, amor. Una vez más, José Manuel, siento la necesidad de enterarme realmente de qué va la vida, de reconocer que Jesucristo vive y es contemporáneo nuestro. Sí, Dios mío, si lo sintiéramos. Se manifiesta de la manera más humana y cercana a través de amigos. Es un hecho. La profundidad de una acción es directamente proporcional al compromiso de su autor. Este chico del que te hablaba es católico, sencillamente cristiano. No ha ido al mismo en su vida. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es un auténtico testigo de lo que es el amor de Dios, de la presencia de Jesucristo, de su contemporaneidad. Nos brota de nuestro corazón la expresión de Jesucristo a Pedro. Realmente, dichoso tú porque has creído lo que tú vives y lo que tú haces. Tu manera de ser y de estar, pues no puede ser fruto de un hombre, sino obra del amor de Dios en ti y tú lo das. Sí, antes de ser una fe, una esperanza, una caridad para el futuro, la vida eterna es una exigencia para el presente. Está en el corazón de la realidad más real. San Pedro y San Pablo nos enseñan a confiar, a esperar, a vivir intensamente el que venga a nosotros su reino, a no desconfiar ni desesperar nunca del amor de Dios manifestado en Jesucristo, a sus testigos. Es que desde Jesucristo vieron y así lo testificaron toda la historia de la salvación y por tanto nuestra propia historia. En los Hechos de los Apóstoles, que a ti te gustan tanto, que te encanta,
pues su afirmación de ser testigos de Jesucristo es constante. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una continuación de los Evangelios y narra el testimonio de los apóstoles que son testigos de la resurrección de Jesucristo, de la buena noticia del Evangelio. Precisamente el libro que te he dejado de Benedicto XVI habla de esto, en los Hechos de los Apóstoles. Tanto San Pedro como San Pablo, guiados por el Espíritu Santo, comparten su experiencia personal de Cristo con el mundo y muestran su fe, llevando a otros a creer en Él. El cristiano es un auténtico testigo de Jesucristo. El cristiano tiene que vivir y compartir la verdad de Cristo. Como dice San Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que eres el Santo de Dios. ¿Y San Pablo qué nos diría? José Manuel. Hey, qué bonito cuando nos dice San Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Todo lo podemos en aquel que nos conforta. Pues seguimos con esto. Todo lo podemos en aquel que nos conforta. Nos despedimos hasta el próximo programa. Ya sabéis que podéis descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María y también escribirnos a la dirección de correo electrónico haymuchagentebuena@radiomaria.es. Que tengáis una feliz semana. Nos encontraremos aquí el próximo viernes en el programa de Mucha Gente Buena. Gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María Hay Mucha Gente Buena, un programa que dirige Almudena Delgado. It's alright.